¿Te has dado cuenta de que cuanto más bueno eres, más te usan? Que cuanto más das, menos te valoran. Cuanto más abres tu corazón, más fácil es que alguien lo destroce. Es una verdad que nadie quiere admitir, pero todos hemos vivido. Diste todo por alguien y te dejaron. Ayudaste sin límites y te ignoraron. Fuiste leal y te traicionaron. Y lo peor de todo es que te preguntas, ¿por qué a mí? La respuesta te va a doler, pero te va a liberar. Maquiavelo lo descubrió hace 500 años en las calles más despiadadas de Florencia, y hoy vamos a descifrar por qué ser demasiado bueno puede destruirte y cómo la frialdad bien entendida no te hace menos humano, te hace más libre. Florencia en el siglo XV no era un lugar para almas nobles. Tras los palacios renacentistas y las obras de arte más hermosas de la historia, se movían traiciones, alianzas secretas y puñaladas por la espalda. Maquiavelo no tenía ejércitos, no tenía oro, no tenía linaje. Tenía algo mucho más poderoso, una mirada fría capaz de ver lo que otros preferían ignorar. Y lo que vio fue devastador. Vio que el ser humano, por naturaleza, busca su propio interés. Que el amor, la amistad y la lealtad existen. Sí, pero son frágiles como el cristal. Que el corazón puede ser noble, pero el mundo rara vez lo es. Esa lucidez lo convirtió en alguien temido, porque entender las emociones humanas sin dejarse dominar por ellas es una forma de poder absoluto. Y Maquiavelo comprendió algo que la mayoría nunca aprende. El poder no se ejerce únicamente sobre los demás, sino sobre uno mismo. Ser frío era su manera de no ser manipulado, de tener control en un mundo gobernado por impulsos desenfrenados. Ahora piensa en algo que te ha pasado. Conoces a alguien generoso, dispuesto a ayudar siempre. Atiende todas las llamadas. Presta dinero sin pensarlo. Se queda hasta tarde cubriendo a otros. Da consejos sin esperar nada a cambio. Lo hace desde el corazón, pero con el tiempo, algo terrible empieza a suceder. Ese gesto que antes era bondad se convierte en obligación invisible. Nadie agradece ya. Nadie pregunta si puede hacerlo. Y un día, esa persona agotada y rota por dentro se pregunta, ¿por qué el mundo no responde con la misma entrega que yo di? Maquiavelo tendría una respuesta tan simple como brutal, porque la gente respeta lo que cuesta, no lo que se ofrece sin medida. El problema de ser demasiado bueno es que la bondad sin límites se convierte en vulnerabilidad. No es cinismo, es realidad pura. El corazón cálido necesita la mente fría que lo proteja, porque el calor sin contención se transforma en fuego, y el fuego cuando se desborda destruye incluso aquello que quería iluminar. Por eso para Maquiavelo la frialdad era una virtud esencial. No significaba indiferencia ni crueldad, sino claridad absoluta. Era la capacidad de mantener la cabeza fría cuando todos a tu alrededor pierden el control, de actuar con precisión quirúrgica cuando los demás se dejan arrastrar por la emoción del momento. Y aunque esa actitud pueda parecer distante o incluso fría en la superficie, en realidad es profundamente humana, porque solo quien domina sus emociones puede decidir con verdadera libertad. Maquiavelo veía el alma humana como un campo de batalla constante entre la pasión y la razón. Sabía que ambas son necesarias para vivir plenamente, pero entendía que una debe guiar a la otra. Y descubrió algo perturbador. El hombre que vive esclavizado por sus emociones, por nobles que sean, termina siendo víctima de quienes saben fingirlas con maestría. Esa es la ley silenciosa que él observó y escribió con frialdad implacable. El poder está del lado de quien no se precipita. Así empieza su lección más grande, no como un consejo cruel, sino como una advertencia compasiva. Ser demasiado bueno, demasiado confiado, demasiado emocional puede volverse tu perdición, porque la bondad sin una dosis de frialdad calculada deja de ser virtud y se convierte en exposición total ante los depredadores. Maquiavelo no pedía que la gente dejara de sentir, sino que aprendiera a usar lo que siente con inteligencia estratégica. Y si miras tu propia vida con honestidad brutal, lo entenderás. Cada vez que tu generosidad fue mal interpretada como debilidad, cada vez que tu honestidad fue vista como ingenuidad infantil, cada vez que tu calma fue tomada por falta de carácter, se estaba confirmando lo que descubrió hace siglos, que el mundo no se mueve por intenciones sino por percepciones, y que quien no controla su imagen, su reacción y su tono pierde irremediablemente el control del juego. Maquiavelo decía algo fundamental: quien domina sus emociones domina su destino. No porque las emociones sean malas o dañinas en sí mismas, sino porque son inestables por naturaleza. Un día te guían con claridad cristalina, al siguiente nublan completamente tu razón. El corazón humano es como un mar hermoso, pero absolutamente impredecible, y solo el que aprende a leer las corrientes invisibles puede navegar sin hundirse en la tormenta. En su tiempo los hombres se perdían por orgullo desmedido, por deseo incontrolable, exactamente igual que hoy.
Pero Maquiavelo entendió algo crucial. La caída no venía del impulso en sí mismo, sino de la falta de control sobre ese impulso. En la política de alto nivel o en la vida cotidiana más simple, quien se deja llevar por la emoción más intensa del momento suele entregar todo su poder a quien sabe mantener la calma absoluta. Esa era, según él, la verdadera diferencia entre los fuertes y los débiles, no la fuerza física ni siquiera la inteligencia pura, sino la capacidad de mantener la cabeza fría cuando el alma está ardiendo por dentro. Imagina esta escena que has vivido 1000 veces. 2 personas discuten acaloradamente. Una grita desesperada, acusa sin control, exige explicaciones inmediatas, se desborda completamente. La otra escucha en silencio absoluto, no porque sea indiferente o no le importe, sino porque entiende con claridad que en ese momento cualquier palabra sería un error fatal. Espera con paciencia, deja que el otro se agote completamente, que el impulso pierda toda su fuerza destructiva. Y cuando finalmente responde, lo hace con una calma que corta el aire, sin elevar la voz ni un decibel, pero con una claridad que desarma por completo. Esa serenidad es poder en estado puro. Porque en un mundo donde absolutamente todos reaccionan de inmediato, quien no lo hace parece tener un poder misterioso e invisible. Esa es exactamente la frialdad de la que hablaba Maquiavelo. El dominio absoluto sobre uno mismo que impone respeto sin necesidad de imponer fuerza bruta. La mayoría de la gente cree que el poder está en las acciones visibles y ruidosas, en los gestos grandilocuentes. Pero Maquiavelo sabía que el verdadero poder está en lo invisible, en lo que uno decide no decir, en lo que uno elige conscientemente no hacer. Ser frío no es reprimir salvajemente tus emociones, es elegir con precisión. Elegir cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo retirarse, cuándo dejar que el silencio trabaje a tu favor sin que tengas que mover un dedo. En ese silencio estratégico vive la fuerza que no necesita hacer ruido para existir. Y esa lección vale tanto en la política más despiadada como en las relaciones personales más íntimas. En el amor, por ejemplo, la frialdad no destruye el vínculo, lo protege con firmeza. Porque amar no debería significar perder el juicio por completo. Cuando uno ama desde el exceso descontrolado, tiende a idealizar peligrosamente, ve lo que quiere ver en lugar de lo que realmente es. Maquiavelo habría observado eso con una mirada paciente, casi clínica, sin juzgar. Habría dicho que el amor sin instancia emocional se convierte inevitablemente en dependencia tóxica, y que quien depende absolutamente de otro deja de ser libre por completo. Ser frío no significa dejar de amar profundamente, sino amar con los ojos bien abiertos. Esa es la libertad emocional verdadera que él proponía. Sentir intensamente sin ser esclavo absoluto de lo que sientes. En las relaciones de cualquier tipo, en el trabajo más competitivo, en la amistad más cercana, quien mantiene la mente fría puede actuar con justicia genuina y no con impulso ciego. Puede corregir sin herir innecesariamente, retirarse sin dramatismo excesivo, negociar sin miedo paralizante. La frialdad da perspectiva clara, y la perspectiva da poder real. Maquiavelo lo veía como una forma sofisticada de autoprotección, pero también de respeto profundo. Respetarse es no permitir que otros definan automáticamente tus reacciones. Respetarse es no perder el equilibrio interno cada vez que algo te duele o te decepciona. Quien vive constantemente en función de lo que otros hacen o dicen está entregando su centro vital, su núcleo de poder. Por eso la frialdad no es solo una estrategia táctica, es una forma de amor propio inquebrantable. Maquiavelo habría observado nuestras vidas modernas con fascinación y habría sonreído con ironía. Vería cómo las redes sociales amplifican todas las emociones hasta lo grotesco, cómo la gente se apresura a opinar sobre todo, a reaccionar instantáneamente, a mostrarse herida públicamente. Y quizá repetiría la misma advertencia eterna. Cuanto más revelas tus emociones sin filtro, más fácil es que las usen como arma contra ti. No porque haya que esconder lo que sientes como un criminal, sino porque mostrarlas sin ningún filtro es entregar el mapa completo de todas tus debilidades. Ser frío, en cambio, es construir un espacio interior sagrado que nadie puede invadir sin permiso. Es tener un refugio indestructible dentro de ti mismo, un lugar donde las palabras ajenas no llegan con tanta fuerza, donde las decepciones inevitables no te desarman por completo. Es una frialdad silenciosa que no se nota a simple vista en la superficie, pero que se siente profundamente en tu forma de estar de pie, incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse en pedazos. Maquiavelo sabía con certeza que el mundo no se adapta a las emociones humanas por más nobles que sean. Por eso insistía obsesivamente en adaptarse uno al mundo sin dejarse absorber completamente por él. Su mensaje no era de cinismo vacío, sino de equilibrio perfecto.
Quien quiere conservar su paz interior debe aprender a moverse en medio del caos absoluto sin convertirse en parte de ese caos. Y para lograrlo, la frialdad no es una opción agradable, es una necesidad de supervivencia. En esa calma profunda, en esa capacidad de esperar pacientemente antes de actuar, nace el poder más sólido que existe. Porque el tiempo, cuando se usa con inteligencia estratégica, trabaja inevitablemente a favor del que sabe esperar sin desesperarse. Quien reacciona impulsivamente pierde control inmediato. Quien se contiene con disciplina observa, entiende y aprende. Y al final, siempre, el que entiende profundamente las dinámicas gana el juego. Maquiavelo sabía que la verdadera fortaleza no se mide en las batallas ruidosas, sino en los momentos de silencio absoluto, en cómo uno reacciona internamente cuando algo duele de verdad, cuando alguien decepciona brutalmente, cuando el impulso primitivo pide gritar con rabia y la razón sabia susurra que esperes un momento más. En esos segundos invisibles para el mundo se define el carácter real. Y el que ha aprendido a ser frío, no porque no sienta nada, sino porque entiende todo, toma decisiones que otros simplemente no pueden ni imaginar. Él observaba la naturaleza humana con una mezcla perfecta de respeto genuino y realismo brutal. Veía que la inmensa mayoría de las personas viven atrapadas dolorosamente entre dos extremos paralizantes: la necesidad constante de agradar y el miedo profundo a perder. Dos fuerzas invisibles que empujan inexorablemente hacia la dependencia emocional total. Y la dependencia, decía con claridad, es el principio de toda pérdida de poder personal. Cuando necesitas ser querido para sentirte valioso, cuando buscas aprobación externa para sentirte en paz, ya no actúas por elección consciente sino por miedo visceral. Y el miedo, para Maquiavelo, era el peor consejero imaginable en cualquier situación. Ser frío era su forma revolucionaria de romper ese ciclo destructivo. Porque la frialdad verdadera no es desinterés vacío, es autonomía pura. Es mirar a los demás sin perder jamás la mirada sobre ti mismo. Es poder decir no rotundamente sin sentir culpa aplastante y retirarte con dignidad sin resentimiento amargo. Esa capacidad que parece tan simple en teoría es en realidad una de las más difíciles de lograr en la práctica. Requiere valor inmenso, requiere conocerse a fondo sin autoengaño y sobre todo requiere saber estar completamente solo sin desmoronarte. Imaginemos algo absolutamente cotidiano que todos hemos vivido. Alguien termina una relación importante. La primera reacción instintiva suele ser buscar contacto desesperado, exigir explicaciones detalladas, rogar por un cierre perfecto. Pero quien ha aprendido a ser genuinamente frío entiende algo fundamental: que el silencio también comunica con poder, que no insistir patéticamente es una forma de respeto hacia uno mismo, que no buscar es una manera de conservar tu dignidad intacta. Esa serenidad profunda no nace del orgullo herido, sino de la conciencia clara. Uno no necesita convencer a quien ya decidió irse para siempre. Esa es la diferencia abismal entre la reacción emocional descontrolada y la respuesta consciente y medida. Y ahí Maquiavelo habría sentido con aprobación profunda: el que sabe esperar con paciencia gana terreno invisible incluso cuando parece estar perdiéndolo todo. La frialdad tiene un poder silencioso que intimida naturalmente, no porque busque dominar a otros, sino porque refleja dominio interior absoluto. En el trabajo competitivo, por ejemplo, quien mantiene la calma inquebrantable ante la presión más intensa transmite autoridad natural. Mientras otros se alteran visiblemente, se justifican torpemente o culpan a todos, el que conserva la serenidad impecable se vuelve un punto de equilibrio magnético. La gente lo escucha más atentamente, lo respeta más profundamente, incluso sin entender exactamente por qué. Maquiavelo lo llamaba virtud, la capacidad de actuar con inteligencia superior frente al caos total. Él sabía perfectamente que el mundo no es un lugar justo ni equitativo, y precisamente por eso pedía claridad mental absoluta. No se trata de endurecer el corazón hasta volverlo piedra, sino de templarlo como el acero. El acero no nace fuerte por accidente, se forja dolorosamente con fuego intenso y golpes repetidos. Así también se forja la frialdad verdadera. Cada decepción amarga, cada traición inesperada, cada momento de impotencia brutal es una oportunidad para aprender a no perder la calma bajo ninguna circunstancia. Con el tiempo inevitable uno deja de reaccionar automáticamente con rabia ciega y empieza a responder conscientemente con propósito claro. Ser frío no significa no confiar nunca en nadie, sino saber exactamente en quién hacerlo. No significa alejarse de todos, sino elegir con precisión la distancia adecuada. No significa no sentir absolutamente nada, sino sentir con equilibrio perfecto. Y ese equilibrio solo se logra cuando uno deja completamente de poner su bienestar en manos ajenas. Maquiavelo lo entendía mejor que nadie en su época.
El poder más grande que existe no es el que se ejerce sobre los demás, sino el que se tiene sobre uno mismo. En una época como la suya, dominada por traiciones constantes y máscaras perfectas, él vio cómo los hombres más poderosos se destruían intentando complacer o controlar a otros, y comprendió que el control genuino solo existe cuando uno deja de depender. En el fondo profundo, su mensaje no era político ni estratégico, era psicológico y transformador. Quien aprende a regular sus emociones con maestría, regula su destino completo. Hoy, siglos después de su muerte, esa lección sigue absolutamente vigente. Vivimos rodeados constantemente de estímulos, de expectativas imposibles, de comparaciones tóxicas. Todo empuja agresivamente a reaccionar, a opinar sobre todo, a demostrar valor constantemente. Pero la frialdad de la que hablaba Maquiavelo es justamente lo contrario radical. Es el arte refinado de contenerse, de observar atentamente antes de actuar, de decidir con calma absoluta. Esa pausa consciente es poder en estado puro. Es lo que separa definitivamente al que sobrevive del que se derrumba completamente. Quizás por eso la frialdad causa tanta incomodidad en otros, porque revela brutalmente lo que muchos no tienen: control real. En un mundo moderno que premia obsesivamente la urgencia y la inmediatez, el que mantiene la calma imperturbable parece venir de otro tiempo diferente. Pero no es frialdad por indiferencia vacía, es frialdad por comprensión profunda. Es entender que la vida no se puede manejar desde la emoción constante y desbordada, que el calor del alma necesita el aire fresco de la razón para no asfixiarse lentamente. Hay una idea que muchísimos malinterpretan completamente. Creen que ser frío significa no sentir absolutamente nada. Pero Maquiavelo nunca habló de matar las emociones como si fueran el enemigo, sino de dirigirlas con maestría. Sabía perfectamente que el alma humana necesita sensibilidad tanto como necesita contención, que el equilibrio no nace de elegir entre sentir o pensar, sino de aprender exactamente cuándo dejar que una cosa guíe a la otra. En su mirada penetrante, la frialdad no era ausencia de empatía, sino su versión más madura y evolucionada. El que es frío no deja de comprender profundamente al otro, simplemente no se hunde con él en el abismo, no se contagia del caos ajeno, no se deja arrastrar por los dramas que no le pertenecen. Esa distancia interior no lo hace menos humano en absoluto, lo hace infinitamente más estable. Porque solo quien se mantiene firmemente en pie puede tender la mano real a quien se cae. Maquiavelo entendía que la emoción sin control puede ser tan destructiva como la indiferencia total. La compasión sin límites se transforma inevitablemente en agotamiento completo. La entrega sin medida en pérdida absoluta de identidad. Por eso su enseñanza no era renunciar al alma, sino protegerla inteligentemente del desgaste natural. Y en la práctica, eso significa algo que absolutamente todos en algún momento aprendemos a la fuerza. No se puede salvar a quien no quiere salvarse, no se puede convencer a quien no quiere escuchar, y no se puede dar más de lo que uno realmente tiene. Imaginemos una escena común. Una persona intenta ayudar desesperadamente a un amigo cercano que se queja constantemente de su vida miserable, pero no cambia absolutamente nada de su comportamiento. Lo escucha pacientemente, lo aconseja con sabiduría, lo apoya emocionalmente una y otra vez hasta que un día, completamente agotado, se da cuenta de que su propia energía vital está empezando a apagarse. Esa es la línea invisible donde la empatía necesita urgentemente de la frialdad. La frialdad no le dice no me importa en absoluto, le dice te entiendo profundamente, pero no puedo cargar con lo que te corresponde a ti. Esa claridad es una forma de amor genuino, aunque no lo parezca a simple vista. Ser frío con empatía es una forma de sabiduría superior. Es mirar el dolor de otro sin perder tu calma. Es escuchar sin absorber todo. Es amar sin perder tu identidad. Y eso, aunque parezca contradictorio, es exactamente lo que mantiene los vínculos sanos. Porque la empatía sin límites se convierte en sacrificio, y el sacrificio sin sentido se convierte inevitablemente en resentimiento profundo. La frialdad bien entendida evita eso. Maquiavelo habría dicho que el equilibrio emocional es la base absoluta del respeto mutuo. El que se domina inspira confianza natural, el que se desborda genera incertidumbre constante. Por eso, en el fondo, la frialdad es una forma de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. No busca manipular maquiavélicamente, busca mantener la lucidez. Porque cuando uno se desborda pierde perspectiva completamente, y cuando pierde perspectiva actúa desde la herida profunda, no desde la conciencia clara. En las relaciones amorosas esto se vuelve aún más evidente. La gente confunde pasión descontrolada con amor verdadero, intensidad con conexión real, pero la verdadera conexión requiere presencia, no dramatismo constante.
Maquiavelo habría dicho que el amor que sobrevive no es el que se grita desesperadamente, sino el que se comprende profundamente, y para comprender hace falta calma. Cuando uno ama con frialdad consciente, no deja de sentir intensamente, simplemente deja de depender patológicamente. Ama desde la elección libre, no desde la necesidad desesperada. Esa es la diferencia abismal entre amar desde la carencia y amar desde la abundancia. El que necesita teme perder constantemente. El que elige disfruta sin aferrarse. La frialdad emocional es la base de esa libertad verdadera. Es lo que permite quedarse sin rogar, marcharse sin rencor y mirar atrás sin dolor paralizante. Y aunque muy pocos lo admitan públicamente, ese tipo de amor sereno es infinitamente más profundo que cualquier tormenta emocional. Maquiavelo habría visto en ese equilibrio el reflejo perfecto de su visión más humana, la del individuo que no necesita fingir ni esconder lo que siente porque ya aprendió a gobernarlo con maestría. Su idea de frialdad no era la del hielo que congela todo, sino la del agua quieta que refleja con claridad perfecta. En esa quietud profunda, el alma se ve tal cual es, sin distorsión. Y quizás ese sea el punto a que todos llegamos tarde o temprano si tenemos suerte, el momento en que entendemos que la paz no se encuentra en evitar sentir, sino en no permitir que cada emoción decida automáticamente nuestro rumbo. La frialdad, cuando se cultiva con conciencia, no enfría la vida, la equilibra perfectamente. Permite disfrutar el calor sin quemarse, del amor sin perderse, del vínculo sin entregarlo todo ciegamente. Maquiavelo sabía que el poder y el afecto no eran enemigos irreconciliables, solo necesitaban límites claros. El poder sin afecto es tiranía fría, pero el afecto sin control es vulnerabilidad total. Entre ambos extremos peligrosos, la frialdad es el punto medio perfecto, la cuerda invisible que mantiene el equilibrio. Y cuando una persona aprende a vivir desde ahí, algo fundamental cambia. Las opiniones ajenas ya no pesan tanto, los rechazos ya no duelen igual, las pérdidas ya no destruyen. No porque el corazón se haya cerrado completamente, sino porque finalmente ha aprendido a protegerse sin volverse piedra. Esa es la frialdad que Maquiavelo admiraba profundamente, la del corazón sabio, no la del corazón vacío. Maquiavelo murió hace siglos, pero su mirada sigue viva, no en los libros de historia polvorientos, sino en cada momento en que alguien elige callar antes de reaccionar impulsivamente, observar antes de actuar. En cada instante en que una persona decide conservar la calma mientras el mundo se descompone a su alrededor. Ese es el eco eterno de su pensamiento, el dominio de uno mismo como forma suprema de poder. El mundo ha cambiado radicalmente, pero el ser humano no tanto. Seguimos buscando afecto, reconocimiento, seguridad. Seguimos temiendo la pérdida, la traición, la soledad. La diferencia está en cómo enfrentamos esas emociones inevitables. Algunos las dejan gobernar su vida completamente, otros aprenden a gobernarlas. Y es en esa frontera silenciosa, casi invisible, donde habita la frialdad que Maquiavelo defendía. Él habría visto en esta época un reflejo amplificado de su tiempo, emociones desbordadas, juicios instantáneos, un ruido constante que no deja espacio al pensamiento. Habría observado con una media sonrisa cómo muchos confunden intensidad con fuerza verdadera y habría repetido su lección más simple. El poder real está en quien no necesita demostrarlo constantemente. Ser frío en ese sentido no es apagar la emoción como si fuera un interruptor, sino usarla con propósito claro. Es negarse a que el impulso decida por ti. Es entender que cada palabra dicha con rabia, cada respuesta precipitada entrega poder, y que cada silencio elegido, cada decisión tomada desde la calma lo recupera completamente. Maquiavelo no hablaba de frialdad por crueldad, sino por supervivencia emocional. Quien no se controla se entrega. Pero la frialdad no es solo defensa, es también libertad verdadera. Porque el que se domina deja de depender, deja de buscar aprobación, deja de pelear batallas que no importan. Empieza a elegir conscientemente. Empieza a moverse con una serenidad que desconcierta profundamente a los demás. En un mundo que premia obsesivamente la reacción, quien se mantiene tranquilo parece misterioso, incluso poderoso. Y lo es porque ha aprendido algo que la mayoría olvida constantemente. La emoción no siempre es verdad, a veces es solo ruido. Maquiavelo habría dicho que la mente fría es la que ve el mapa completo mientras otros miran solo el caos, que el que se gobierna a sí mismo puede perder todo sin perderse. Esa frialdad no nace del vacío emocional, sino de haber sentido demasiado. Es el resultado de haber amado profundamente, de haberse decepcionado brutalmente, de haber caído y aprendido a levantarse sin dramatismo. Es la calma que llega cuando uno ya entendió que el mundo no siempre es justo, pero uno puede ser justo consigo mismo. Ser frío no es dejar de sentir, es dejar de sufrir por lo mismo una y otra vez,
Es mirar la vida con una mezcla perfecta de ternura y distancia, sabiendo que todo pasa, que nadie pertenece del todo, que lo que hoy duele mañana enseña. Esa comprensión no enfría el alma, la madura profundamente, hace que uno deje de exigir que las cosas sean perfectas y empiece a apreciarlas por lo que son. Maquiavelo habría visto en eso la forma más humana de poder, no la del trono ni la espada, sino la del silencio que observa sin miedo. Porque cuando uno deja de temer, empieza a ver con claridad, y cuando ve con claridad deja de pelear contra todo. Solo actúa, solo vive. Quizás eso sea lo que realmente quiso enseñar. Que el dominio sobre los demás no vale nada si no puedes dominarte a ti mismo primero, que la serenidad no es debilidad sino la señal de una mente que ya no se deja arrastrar, que ser frío no es cerrar el corazón, sino abrir los ojos. Así que la próxima vez que alguien te diga que eres demasiado frío, no te defiendas desesperadamente. Tal vez lo que ven como distancia es simplemente la calma de quien ya aprendió. La calma de quien sabe que no todo merece respuesta, que no todo se puede salvar y que a veces el silencio es la forma más alta de inteligencia. Y si algo de esto te resonó profundamente, si sentiste que dentro de ti hay una parte que busca esa serenidad, empieza por algo pequeño hoy mismo. Respira profundamente antes de reaccionar. Observa con atención antes de hablar. Recuerda que la frialdad no es ausencia, es presencia sin descontrol. Es el arte de mantenerte completo en un mundo que te quiere dividido constantemente. Porque al final, como habría dicho Maquiavelo con esa mirada penetrante suya, el poder no está en conquistar el mundo entero, sino en conquistarte a ti mismo. Y cuando logras eso, cuando finalmente dominas tus emociones sin matarlas, cuando aprendes a ser frío sin perder tu humanidad, ahí es cuando realmente empiezas a vivir en tus propios términos. Ahí es cuando ya nadie puede manipularte porque tú decides cuándo sentir y cuándo pensar. Ahí es cuando las traiciones duelen menos porque no entregas todo ciegamente. Ahí es cuando el amor es más real porque nace de la elección, no de la necesidad. Ahí es cuando la paz interior deja de ser un concepto y se convierte en tu estado natural. Esa es la verdadera lección de Maquiavelo. No se trata de no sentir, se trata de no ser esclavo de lo que sientes. No se trata de no amar, se trata de amar sin perder tu centro. No se trata de no confiar, se trata de confiar con los ojos abiertos. La frialdad es protección, es libertad, es poder, pero sobre todo es amor propio. Y en un mundo que constantemente te pide que te entregues sin medida, que te emociones sin control, que reacciones sin pensar, ser frío es el acto más revolucionario que existe. Es decir, yo decido, yo gobierno mi alma, yo mantengo mi calma, y nadie, absolutamente nadie, me va a quitar eso.